Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos. Álvaro Patiño, feliz de estar en Colombia. Siempre me tomo en el año unas 12 semanas. Tenemos clientes en Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Eje Cafetero, Villavicencio. Y yo soy de Cali originalmente. Hace 22 años tomé la decisión de salir voluntariamente, hacer una homologación y ponerme en esta tarea de compartir con empresarios todas las experiencias de 22 años en los Estados Unidos en negocios. Voy a presentar brevemente nuestro portafolio, lo que somos, lo que hacemos. Muy importante este momento histórico que está viviendo Colombia. Además que no lo habíamos vivido. Es muy importante. Nosotros por casualidad nos tocó manejar el caso de Venezuela, Lula da Silva, Brasil, Cristina de Kirchner, Argentina, Bachelet, Chile, Mujica, Uruguay, Correa, Ecuador, Perú, Castillo, y ahora nos están haciendo muchísimas consultas, Colombia con el presidente electo. O sea, los empresarios iban a nuestra oficina a preguntar, ¿qué hago? Yo creo, yo no creo, con la misma incertidumbre que puede haber hoy en día en Colombia. Nos va a ir bien, nos va a ir mal. El dólar, por ejemplo, Argentina tiene 6 tipos de dólar. El blue, el liqui, el global. ¿Por qué? Porque improvisan y cuando no funciona dejemos este a un lado y pongamos este. Brasil igual. Entonces, ese referente nos ha servido como para compartir de una forma amistosa. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de verdad que sí, me gusta. En estos 7 días, ya hoy es el día 4, ya hice Cartagena, juntamos Barranquilla y Cartagena, ya hice Bogotá ayer y de hoy al sábado estoy haciendo Cali. Nuestro portafolio, somos una firma, yo la he creado, la he fundado en aquella época hace 20 años. Contadores y asesores de negocios, con presencia en diferentes países. Colombia, tenemos 35 clientes en Colombia. Nuestro lema, ayudamos a construir y mantener negocios exitosos. Ese es nuestro compromiso. En los Estados Unidos, nuestra sede está en Miami, Coral Spring, como para tener una referencia. Coral Spring es 40 minutos de Miami. Ahí está nuestra sede, con alianzas en California y Nueva York. Nuestros clientes atendidos, 712, son nuestros clientes que atendemos entre compañías y personas naturales. Y hemos creado más de 500 compañías en todos estos años, para diferentes países. LLC, que ustedes han oído hablar de la LLC, de la corporación regular, etc. Tipos de negocios que atendemos, algunos, los que se dedican al mercado inmobiliario, yo sé que de eso me van a preguntar bastante, compra un apartamento, hace flipping, lo arregla, lo vende o me quedo con él, o simplemente lo tengo para vacacionar, se está dando muchísimo. La última cifra es que el 14% de la inversión en propiedad raíz en la Florida corresponde a colombianos. O sea, es raro que alguien no tenga una propiedad en Miami. Me imagino, ¿no? Es raro. De inversión para que viva el hijo que estudia, para arreglar y venderla. Entonces es muy común. Es un mercado que se ha valorado muchísimo. La rentabilidad es del orden del 14-16% anual. O sea, es un gran negocio, de verdad. Y siempre lo ha sido, a excepción del 2008 con la crisis,
pero lo ha sido. Constructores sí tenemos varias compañías que se dedican a construir, desarrolladores de tecnologías, desarrolladores de software, profesionales independientes, médicos, 6 médicos, cirujanos plásticos de Colombia, desarrollan su actividad aquí, pero la exponen allá. Y sus clientes, el 90% son provenientes de los Estados Unidos. Exportadores e importadores sí tenemos naranja, limón, banano, aguacate. Monedas digitales no están pasando por un buen momento, se van a corregir, pensamos que va a haber una corrección, pero un Bitcoin de 68,000 a 16, 17,000, una caída fuerte. Entonces vienen raíces, cuentas de inversiones, personas que van a invertir en la bolsa o que simplemente quieren abrir una cuenta en un banco, un money market, una cuenta de ahorros. Y creación de sociedades. Esto está siendo muy solicitado, creación de sociedades en los Estados Unidos, por inversionistas, emprendedores, profesionales independientes, empresarios de todo tipo. Esta es solo una referencia de los tipos de empresas en Estados Unidos. Realmente la que siempre nos solicitan, el 80% es esta, la LLC. Estos son los fideicomisos. Esta solo está disponible para ciudadanos americanos. Estas son fundaciones, estas dos. Esta y la sociedad anónima son los tipos de empresas que nosotros hacemos regularmente. Las oportunidades y ventajas, la responsabilidad limitada y protegen el patrimonio. Es muy importante, la LLC protege el patrimonio de los socios, pero también de la misma sociedad. Evita la doble tributación. Correcto, es una figura bastante interesante. Estos son nuestros servicios, nuestras líneas, planeación fiscal. ¿Cómo son los impuestos en Estados Unidos, federales y estatales? No es tan cierto que en Estados Unidos se pagan menos impuestos. Eso es algo que tenemos siempre que precisar. No es tan cierto. ¿Que se optimizan mejor? Sí. Sí se optimizan mejor los recaudos, pero no es cierto que se pague menos. Si hace una mala planeación fiscal, le puede tocar pagar más. ¿Son mejores las tarifas? Sí. Empresas 21%. Contra un 35% aquí. 14 puntos. Estuvimos en un 35 también. Hace 4 años, Donald Trump bajó el impuesto al 21%. Es una de las cosas buenas que nos dejó. Contabilidad, estructuración de negocios, auditoría, activos en el exterior y toda la parte de impuestos es nuestra línea de servicios. Y ahí, después de tantos años, ese cuadrito que son los 9 pasos por los cuales debe pasar cualquier negocio, pequeño, grande, mediano, empezando por la creación, el 1, lo hicimos de esa forma tan didáctica, porque a veces nos toca en un aeropuerto compartir con alguien de rapidez. Entonces los tenemos en unas ayudas, si me permiten, yo lo cargo, le digo, venga, y aquí le explico, 5 minutos dura la explicación. ¿Qué pasos? ¿Por dónde debe pasar desde que usted hace su compañía? Paso 1, 2, 3, 4. Hasta el 7 son obligatorios, 8 y 9 son opcionales. Esa fue la parte final con la que nosotros terminamos nuestro portafolio. Y ahí está parte de mi hoja de vida. Tuve la fortuna de ser consultor para el IRS. El IRS es como la DIAN. Servicio de Rentas Internas, por 3 años.
Era raro que había un colombiano metido en el IRS, una empresa federal. Hice 2.500 horas de voluntariado para poder entrar ahí. Ese fue el examen, 2.500 horas de voluntario. Y conocí muchas cosas interesantes del IRS. Ese es nuestro portafolio de servicios, está pues a la disposición de ustedes, está en la internet también. La dinámica de la presentación hoy es la siguiente. Después del portafolio, viene nuestro colega Carlos y nos va a hablar de riesgos. Todos los riesgos, algunos a los que nos estamos exponiendo con el nuevo modelo económico, político y social que vamos a tener. Hay una cantidad de riesgos. Algunos les van a afectar, otros no. Que el dólar, que la tasa de cambio, que las tasas de interés y todo ese tipo de cosas. Entonces, Carlos nos va a compartir esa parte de riesgos, es especialista en riesgos, estuvo con Price, con Deloitte, es docente universitario, entonces él va a manejar esa parte de los riesgos actuales. Esta presentación, a propósito, es la primera vez que la estoy haciendo en Colombia. Lo otro fueron reuniones que tuve, pero esta es la primera presentación que estoy haciendo de riesgo país. Y luego yo voy a ver las oportunidades con ustedes de negocios en los Estados Unidos. Tipos de negocios, cómo se hacen, cómo tributan. Rápidamente no nos vamos a entrar en cada detalle. Entonces aquí los dejo con Carlos, luego yo voy con Valentina y vamos a hacer un conversatorio de los tipos de negocios de los Estados Unidos. Así que gracias y los dejo con Carlos. Buenas tardes, muchas gracias Álvaro. ¿Cómo están? Bueno, inicialmente vamos a ver un video cortico y continuamos con el tema de riesgos, riesgo país. Estoy en la viernes. Bueno, inversiones exitosas en Estados Unidos, rentables y seguras. Aquí pues está nuestro perfil, Álvaro, Valentina y mi persona. Bueno, entonces como yo les voy a hablar de riesgos, vamos a hacer un pequeño contexto, ¿cierto? Para comprender un poco mejor el tema. Entonces cuando hablamos de riesgo, aquí hemos trabajado una matriz que habla del tema de probabilidad e impacto. Y la probabilidad puede ser casi cierto, probable, posible, improbable o raro. Y el impacto o severidad puede estar catalogado como muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo. Inicialmente, cuando uno en las empresas identifica los riesgos en los procesos, generalmente van a estar en la parte superior derecha. Es decir, que los riesgos son catalogados como extremo. Igualmente también van a estar dentro de la parte siguiente como un color ocre, que es alto. La característica de estos riesgos extremo y alto, como lo dice ahí en el slide, es que la junta directiva
y los socios o dueños de la compañía deben estar muy atentos a esos riesgos porque pueden causar una alta celeridad en el caso que se materialicen. Y una vez implementadas las estrategias, recordemos que cada negocio es diferente y hay que implementarle controles y estrategias, entonces los riesgos pueden tender hacia moderado, que ya van siendo gestionados por los líderes de los procesos, igualmente por la gerencia, y lo ideal es que los riesgos lleguen a esta parte, a la parte inferior izquierda, esta parte verde, donde el riesgo es de naturaleza, pues, poco probable que se presente y, lógicamente, que su impacto sea muy bajo o bajo. Bien. Entonces, aquí tenemos el mapa de riesgos. MA significa riesgos muy altos, la A es altos, el M es medio y la B es bajo. Esta metodología básicamente es la que se utiliza en grandes corporaciones, en empresas. Generalmente esta es lo que es la más usual, la más común, de la ISO 31000. Entonces digamos que es una matriz de 5x5, probabilidad e impacto o severidad. Entonces aquí tenemos la misma matriz para que ustedes estén orientados y enseguida el equipo de trabajo ha identificado 15 riesgos país, que de acuerdo con las circunstancias que tenemos, pues pueden ser situaciones, son factores de riesgo y como son riesgos, tienen la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de presentarse en un corto, mediano o largo plazo. Pero existe la probabilidad que estos se presenten. Entonces vamos con el primero. Entonces aquí tenemos el número 1 y de una vez lo clasificamos como un riesgo alto. Nos habla de los altos índices de corrupción en las instituciones públicas. Ustedes saben que uno de los flagelos que tenemos en Colombia es el tema de la corrupción. Entonces yo pienso que pues es algo que genera pues un detrimento patrimonial al Estado y lógicamente muchas veces los gobiernos no cumplen con las expectativas y con los planes de gobierno que se proponen al inicio de su mandato. Acá tenemos otro riesgo. Cambios en el marco regulatorio para el sector extractivo, como frenar el otorgamiento de licencias de exploración de petróleo. Entonces, pues digamos que gran parte de los ingresos importantes que tiene Colombia es por el tema de hidrocarburos. Si esto se frena, pues teníamos un desequilibrio en nuestra balanza. Igualmente se habla de patrimonios improductivos, que también pueden haber temas de gravámenes importantes ahí. Entonces aquí de una vez lo vamos clasificando dentro de la matriz. Número 3, el autoritarismo como modelo jurídico, por ejemplo, emitir normas por decreto. Entonces, cuando usted tiene pues esa potestad, tiene ya, como se dice, gran parte del Congreso, si digamos que están a favor, ¿cierto? Las famosas coaliciones que se hacen acá cada 4 años. Entonces, precisamente pueden emitirse normas que pueden estar en contravía de los beneficios tanto empresariales como personales. Entonces, ese riesgo lo hemos puesto en esta parte también superior. Otro factor de riesgo que hemos identificado es la depreciación del peso colombiano. Eso lo estamos viendo pues actualmente. Hoy llegamos a 3.535, perdón, 4.535. Entonces, la verdad es que nuestra moneda se ha depreciado en un 18.5% en los últimos días. Es de las monedas que más se ha depreciado con relación a las que manejan en los otros países. Entonces, realmente es muy significativo y el tema pues aquí hay 2 puntos, no 2 aristas. Los importadores pues están sufriendo porque sus materias primas se están volviendo mucho más costosas. Esto les va a incrementar sus
costos de producción y le va a bajar la rentabilidad del negocio. Puede ser que podamos incrementar precios, pero pues digamos, de pronto nos volvemos no competitivos con la competencia, ¿cierto? Pero también los exportadores pues están felices, ¿no? Porque pues si yo exporto, recibo pues dólares y al monetizarlos, pues entonces estoy teniendo un ingreso muy bueno. Bien, otro punto que hemos mirado acá es la reforma tributaria que aumenta cargas impositivas tanto a personas naturales como personas jurídicas. Muchos de ustedes pues tienen sus empresas y se pueden ver afectados por este tema de la reforma tributaria. Igualmente como personas naturales pues que no tengan empresas, entonces también ustedes saben que pues nos van a poner a grabar cantidades de, digamos, de temas que no estaban en la actual reforma tributaria, la anterior reforma tributaria, y el gobierno espera recaudar entre 50 a 75 billones adicionales. De eso se habla. Entonces realmente es un tema bien preocupante para tomarlo como referencia. Entonces aquí lo hemos puesto también en esta parte superior derecha estos riesgos. Recuerden que los MA son riesgos muy altos. Bien, tenemos cambios regulatorios institucionales que afecten la inversión e infraestructura. Entonces, esos cambios normativos, decretos y todo eso, eso puede desestimular la inversión en la infraestructura y por ende, pues pueden haber muchos retrasos en las expectativas que actualmente se plantean en el país. Bien, otro tema, pues con todo esto pueden presentarse fuga de capitales importantes al exterior. Esas fugas de capitales, pues personas que tienen cierto capital importante, entonces dicen, las condiciones me las están cambiando, tenemos unas altas tasas impositivas, las reglas aquí de juego, pues en los últimos 25 años nos han hecho como unas 12 reformas tributarias. Bueno, la fuga de capitales ya se está dando, ¿no? Eso es algo que ya no es un riesgo, se materializó. Ya eso se está dando en cantidades bastante significativas. Bueno, miremos el siguiente. Cambios al modelo pensional que limite la participación del sector privado. Entonces va a venir una reforma pensional que nos puede afectar también pues el tema pues de inversión, el tema de nuestras pensiones hacia futuro y puede ser digamos bien importante pues mirar a ver cómo de una u otra manera con las estrategias salimos avante de esta situación. Bueno, ahora acá vamos a presentar los otros, llevamos 8 y vamos a presentar los otros 7 riesgos. Entonces tenemos altas tasas de interés en créditos para las empresas. Hace poco, si ustedes están, digamos, pendientes del tema económico, el Banco de la República subió las tasas, ¿cierto? Y cuando la tasa sube, entonces automáticamente todo lo que es créditos de los bancos hacia personas jurídicas o naturales, automáticamente eso se dispara. Inclusive uno lo ve con el tema de las tarjetas de crédito que uno maneja, entonces pues eso también es un riesgo importante para tenerlo en cuenta. Es decir, que el gasto financiero se está, digamos, el dinero se está volviendo mucho más costoso. Cambios al modelo de salud que limite la participación del sector privado. Entonces, pues si el gobierno centraliza todo ese tema, pues la participación de las empresas a nivel privado pues va a ser menor. Hoy escuchaba que en los últimos 4 años ya 14 EPS las han liquidado, otras están en liquidación actualmente, otras están intervenidas. Entonces, ese tema también tiene un alto impacto dentro de estos riesgo país. La ineficacia como modelo de gestión, es decir, que los gobernantes proponen muchas situaciones muy buenas, ¿cierto? El panorama inicialmente se ve de pronto muy alentador, pero cuando se ejecuta, una cosa es, digamos, planear, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo y ejecutarlo.
Y muchas veces eso es lo que pasa, que cuando vamos a evaluar la gestión, miren el gobierno que está saliendo, todos los vacíos que está dejando. Entonces, ese es un tema que también hay que considerarlo. El otro, el deterioro del ambiente de seguridad, pues con todas estas situaciones se pueden incrementar mayor inflación, desempleo, menor crecimiento de la economía y por supuesto pues eso genera inseguridad que pues todos sabemos que esta ciudad aquí es bastante insegura, ¿no? Bien, políticas proteccionistas, entonces se pueden generar auxilios. Hay pro y en contra de estas situaciones. Se supone que esto es para las clases menos favorecidas, pero digamos que lo importante uno diría es generar empresas para que la gente trabaje y haya una mayor dinámica en la economía del país. 14, reformas a la constituyente, pues este es un tema que es bien delicado, se ha mencionado bastante. Puede ser que en los 2 primeros años no pase nada, pero después le apunten a esto. Entonces, ese es un tema que hay que tenerlo ahí, como se dice, muy a la vista, ¿cierto? Porque es algo que se puede presentar en un mediano plazo. Y por último, tenemos la nacionalización y expropiaciones. También es un tema que, pues, se ha hablado de él, lo hemos catalogado como un riesgo, no me quiere cambiar, un riesgo alto, acá está, un riesgo alto, que, pues, de todas maneras, ojalá pues que no se materialice, pero en el caso de que se llegara a presentar, pues va a tener un impacto importante en el país. Bueno, en conclusión, si ustedes ven, los riesgos nos han quedado en la parte superior, ¿cierto? Acá. Y por supuesto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que definir estrategias a nivel corporativo, a nivel personal, pues para mitigar estas situaciones de riesgo que el equipo pues ha logrado construir. Pueden haber muchos otros riesgos, ¿no? Pueden haber muchas otras situaciones, pero al menos, digamos, hemos querido como compartirles estas. Bueno, a continuación, entonces, Álvaro nos va a hablar del tema de inversión en Estados Unidos. Bueno, hay otros riesgos como por ejemplo el atraso tecnológico. Ninguno de estos países que nombramos al comienzo ha tenido ningún desarrollo tecnológico importante. O sea, la consecuencia es atraso tecnológico. Ese es un riesgo altísimo. Y si uno se desplaza de pronto, encuentra en Chile cosas importantes, de pronto. Pero el resto son economías que quedaron desastrosamente y destruidas además. O sea, con todo esto que acabamos de ver, y hay muchas cosas más, los que tienen la oportunidad de ir a estos países se dan cuenta, por ejemplo, que los niveles de educación, el nivel educativo es pésimo. A mí que me toca lidiar con contadores, con médicos en Miami, todos que llegan de esos países no sirven. Sí, yo estudié gratis, qué bueno. ¿Por qué? Porque el gobierno y la reforma educativa tiene esas connotaciones. Educación gratis para todo el mundo. Pero ¿de qué calidad? Como profesor de la Universidad del Valle, nos anunciaron, es posible que a todos los profesores de la Universidad del Valle siempre nos pagan a través de cuentas del Estado, pero es posible que el control del salario de todos los profesores de la Universidad del Valle y de la Nacional la tenga el gobierno. Entonces, sí, yo soy en maestría, soy doctorado, soy esto. 2 millones de pesos es su salario mensual. De la calidad de la educación. Y yo soy un convencido que el mejor patrimonio que puede tener una persona, una familia, un país, es la educación. La educación es la llave que abre todas las puertas. Además, es el mejor patrimonio porque nunca se acaba el conocimiento, nunca se acaba. A mis hijas, lo mejor que les puedo dar es educación. No dinero, que el dinero es posible que lo acaben, pero la educación, el conocimiento no.
Vamos a ver qué oportunidades de inversión hay en Estados Unidos. Primero, esa marca país es la marca más poderosa que tenemos. Dicen 25 billones, vale ese escudito. O sea, tener un negocio en Estados Unidos, ofrecer productos, vender, genera una confianza, genera unas ventajas. Y realmente de las compañías que hemos abierto de Colombia y que operan en Estados Unidos, ninguna ha salido del mercado. Al contrario, todas han ido creciendo. Una de las condiciones en nuestra firma para que las compañías estén ahí es que crezcan. Si no crecen, no me interesan. Si su empresa no va a ser exitosa, que no es que nosotros podemos perder. No, nosotros no asesoramos pérdidas. Ya dentro de la operación es posible que hayan pérdidas, pero si de entrada, no, yo hago una empresa para perder, no me interesa. Es una conceptualización latinoamericana. Es que las pérdidas son buenas porque fiscalmente me las deducen, no. No estamos ahí en esa línea. Entonces, marca país, importante. Estados Unidos es el sexto país en el mundo donde es fácil hacer negocios. Fácil. Nos demoramos 7 días para hacer una compañía con todos los elementos, con todo. Y eso que antes llegamos a 4. Ahora por la pandemia nos fuimos como a 15. ¿Cómo se mide esto? Que ustedes lo pueden consultar inclusive en la internet. Se mide por rapidez para registrar compañías, rapidez para pagar impuestos, rapidez para lograr licencias, rapidez para registrar una compañía, una propiedad. En los 22 años que llevo en Estados Unidos, nunca se ha caído la plataforma de pago de impuestos. Jamás. Porque hay que darle facilidad al contribuyente para que pague. Que si yo voy a entrar a pagar mis impuestos de la DIAN y la plataforma no me funciona, ¿de qué estamos hablando? Si yo voy a pagar mi predial y la plataforma no me funciona, entonces hay un compromiso de este país con la facilidad para el empresario, para que pague sus impuestos, para que haga sus empresas. Y el tercero es que las empresas se disuelven fácilmente. Demoramos 3 días disolviendo una compañía y liquidando. Esa es otra ventaja. ¿En qué puesto está Colombia? 67. Bueno, no estamos tan mal. También este estudio lo hicieron para Colombia y Cali quedó en el casi último puesto. Lo pueden consultar también en Doing Business Colombia. Arriba, Manizales, Medellín, Bogotá. Colombia, creo, Cali, puesto 27, 28, casi de último. O sea, donde es complicado pagar los impuestos, es complicado registrar compañía, es demorado. En la DIAN, el RUT, no le sirve, vuelva, este número quedó mal, cámbielo, se cayó la plataforma. Ese es un referente solamente. Índice de confianza extranjera. Estados Unidos tiene el primer lugar. Y hay un punto importante. Así pasen todas las Primera Guerra, Segunda Recesión del 2008, el COVID, el mejor refugio de capitales, de personas, de familias, de inversionistas, de emprendedores, sigue siendo Estados Unidos. Si hay personas que me dicen, no, a mí no me gusta Estados Unidos. Bueno, índice de confianza, el mejor refugio de capitales. Y seguirá siendo. Dólar ¿a cuánto? 4.600, vio y que alcanzó a llegar, bajó, subió. Bueno, eso nos está dando la razón. El euro
Estamos casi igual. La libra esterlina. Entonces es un buen índice de confianza para la inversión extranjera. Un crecimiento del Producto Interno Bruto. Yo quería mostrar esta gráfica porque sí tuvimos negativo, pero se recupera rápidamente la economía. O sea, también el COVID sí, tuvimos negativos, crecimientos negativos. Y si alguien me dice la inflación de Estados Unidos, hoy salieron las cifras, 9.1. No asusta, sí duele, pero no asusta la economía. Tasas de interés, hay que elevarlas, la Reserva Federal es la única forma de controlar el gasto por medio de la inflación. Lo que quise mostrar con esta gráfica es que así lleguemos a negativo, hay una recuperación rápida del crecimiento del Producto Interno Bruto. Otros indicadores. Percepción de corrupción es casi cero. Es raro escuchar en el mercado, en la sociedad norteamericana, esa palabra. La hay, la corrupción, la hay. No digamos que no. Pero no es el tema de cada día, de cada conversación. ¿Por qué? Porque las leyes son fuertes. Hay una persona en la zona donde vivimos, en Broward County, estuvo involucrado en una contratación indebida, 11 años de cárcel, inhabilitado de por vida. Y no son excarcelables los 11 años por corrupción. Y sale en la prensa con el uniforme zapote y nadie lo quiere contratar además. Después de que salga, ya lleva como 7 años. Nadie lo quiere contratar. No lo premian. Es decir, no le dan una alcaldía después. No es corrupto, nadie quiere hablar con él. Entonces ese índice es bastante bajo. Tasas de interés. La mayor subida de tasas de interés de la Reserva Federal en 30 años ocurrió a principios de este mes. 3/4 de punto, 75. Tuvimos tasa de interés de 0. Y hoy en día, un empresario, para acceder al crédito, 5% anual, y casi siempre me dicen, es mensual, yo no, es anual, 5% anual. Son las tasas de interés que se manejan en un mercado que está inflacionado, están altas, 5% anual, 6%. Hace un año llamaban al empresario y le decían, tengo $500,000, $1 millón para prestarle una línea de crédito. A 0 de interés, 2 años muertos. Es una economía generosa y diferente en ese sentido. Los paquetes de estímulos quedaron ahí porque la pandemia generó estímulos económicos para las empresas. Préstamos a 30 años. 2 años muertos. Pequeñas y medianas. Interés 3.75 anual. Casi nadie se resistía. Casi que lo llamaban. Vea, ¿usted es empresario? Sí, yo tengo una empresa. Bueno, le vamos a prestar un dinero al 3.75. Los préstamos se demoraban 48 horas para tener el dinero en el banco. Y los que tienen la oportunidad de viajar, conocer todo este tipo de situaciones, se dan cuenta que así fue. Nosotros tramitamos 118 préstamos. Préstamos a 30 años, 2 años muertos. Y están pensando otro año muerto más. Y condonarlo, perdonarlo. 2 días se demoraba el proceso. Eso era todo. Declaración de impuestos al día, que la compañía estuviera incluyendo personas extranjeras y empresas.
Ahora sí, 12 razones para invertir en Estados Unidos, resumidas. Una, ahí voy a estar con Valentina, que nos va a estar haciendo el índice de confianza, ya lo vimos a nivel mundial. No hay pierde. Invertir, ahora acaba de salir un programa, inviertan los bonos del gobierno, máximo $10,000, 7.1 anual de rendimiento y no tiene que esperar 10 años. Es la forma como se capitaliza el gobierno. $10,000 por persona o por empresa, es lo máximo que puede lograr. Hay confianza. Hay confianza. En la crisis del 2008, Washington Mutual estaba como que yéndose a la quiebra y lo compró Chase. JP Morgan lo compró inmediatamente, porque es una pena que un banco en Estados Unidos se quiebre. Es vergonzoso y afecta a nivel mundial, porque hay un índice de confianza alto. Bueno, la segunda razón es la facilidad para hacer negocios. Recordamos la imagen que Álvaro nos estuvo compartiendo de Doing Business. Estamos catalogados en el número 6 para la facilidad de la creación de empresas, los registros, obtener licencias. Como Álvaro lo mencionaba hace un momento en la presentación de su portafolio, nos tardamos 7 días en realizar todo el proceso de la creación de empresa con todos los permisos y todos los trámites que se requieren para esto. Entonces, esto posiciona a Estados Unidos como un país muy factible en el momento de la inversión extranjera, porque si lo comparamos con otros países, los índices realmente nos muestran que se tardan muchísimo más y esto afecta mucho los procesos, los procedimientos y por ende afecta también la rentabilidad de la empresa. A propósito de esto, como nos tocaba lidiar con Brasil, Argentina, Venezuela, el tiempo que se demora un negocio, una empresa para registrarse en Argentina, 86 días. Es una pena, es vergonzoso. 86 días. Uno de los primeros países es Noruega, pero Noruega es de este grande, ¿no? ¿Y quién quiere invertir en Noruega? Entonces, pues, sí, hay unos que están arriba, pero ¿quién quiere invertir en Noruega? Mercado de 327 millones, un mercado generoso, grande, de los cuales hay 70 millones de latinos que hablan español, que quieren comprar sus productos. Siempre yo he dicho, ese afán de consumir en Estados Unidos, se vende lo bueno, lo malo, lo barato, lo caro, lo feo, lo bonito, lo que sirve, lo que no sirve. Ustedes saben, es increíble. Si yo quisiera poner este saco en la venta y le pongo $1,500 porque di una conferencia en el Club Colombia de Cali, es un referente, y me lo compran. Sí, es increíble los que viajan y van a los hoteles o en las casas donde van. Hay canales, pero muchos, ofreciendo, como decimos nosotros, basura. Y se venden 24 horas. ¿Por qué? Porque hay poder adquisitivo. Y si no hay poder adquisitivo, presto. Y si no, uso una tarjeta, 2, 3, 4. O sea, es un mercado bastante generoso. Bueno, la competitividad a nivel mundial. Estados Unidos es una potencia. No estamos hablando de países que aunque tengan facilidad para creación de empresas y demás, sean países que sean poco competitivos. Estados Unidos está catalogado en el segundo puesto del país más competitivo. Por ende, todo tipo de negocio y empresa que surge en este país tiene un alto índice de ser competitiva a nivel mundial. Podemos ver que si sean startups, empresas pequeñas que apenas van a empezar en su proceso, ¿sí?, de su comercialización del producto o el servicio que sea, pueden fácilmente ser una e-commerce, por ejemplo, una empresa que solamente tenga venta online, puede ser uno de los casos. Esto que facilita plataformas como Amazon, donde pueden vender sus productos, realmente hace que la empresa no solamente sea conocida en los Estados Unidos, sino que realmente pueda llegar a ser conocida en otros países con la estampa y realmente la categoría de que es una empresa norteamericana, que se crea en los Estados Unidos y pasa a ser competitiva
con otros países y otras empresas de la misma índole. A Bezos, a Jeff, le preguntaron qué es el creador de Amazon. Usted va a acabar con los pequeños negocios, porque hoy en día Macy's es de los que sobrevive, pero ya JCPenney desapareció, Sears desapareció. Y él dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Antes al contrario, ponga sus productos en Amazon y págueme a mí para yo exhibírselos. Y no necesita empleados. Y es lo que está pasando. Tenemos que interpretar eso como un avance tecnológico. Aquí hubo una compañía que renunció al e-commerce, a los negocios en línea, a las compras en línea. Está en liquidación. No podemos desconocer que esa es la realidad. Comprar aquí es donde se compra ahora. Claro, nos gusta ir y ver el producto. Lo podemos ver ahí también. Entonces, eso de la competitividad, nos hace referentes. ¿Por qué? Porque hay tecnología, hay empresas referentes. Por ejemplo, Netflix. ¿Dónde nació Netflix? ¿Dónde nació Google? ¿Cuántos años tiene Google? Recién cumplió la mayoría de edad. 21, 22. ¿Y dónde nació? En Silicon Valley. Netflix, Airbnb, Uber, el que tanto queremos o no queremos, pero todo eso han nacido en centros de innovación. Diversidad cultural, bueno, no sé si encontramos algún país que no esté representado por alguna persona en Estados Unidos, pero hay de todo. Latinoamericanos, colombianos, asiáticos, africanos, de Haití, de Jamaica, de Brasil y de Colombia, muchísimos. Bueno, el siguiente punto es la tecnología, ¿no? Ya Álvaro estaba hablando un poco de ese tema. Estados Unidos es pionero en tecnología, no podemos dejar a un lado que muchas de esas empresas, como ya lo mencionaba, fueron creadas en Estados Unidos, que son empresas que mundialmente están muy reconocidas, con gran capital, gran liquidez y que aportan también mucho al desarrollo tecnológico. Muchos de los dispositivos que todos aquí tenemos en este momento son Apple o Samsung, que también tiene gran ventas en Estados Unidos, y muchos de los productos como los computadores y demás nos permiten tener este beneficio de la tecnología. Aparte de la tecnología es la conectividad. ¿Qué nos permite la conectividad? Estados Unidos es uno de los países pioneros en toda la red Wi-Fi, en todo lo que es Internet. Ya vamos para una revolución de la web 3.0, donde vamos a tener una conectividad mucho más fácil. Cuando recién salió el Internet en sus primeros años era la web 1.0, donde empezamos a tener los primeros computadores, las primeras pantallas que eran súper grandes, pesadas, infuncionales muchas veces, blanco y negro. Migramos a la web 2.0, que es la que tenemos actualmente, ¿sí? Hasta la tecnología 5G, más o menos, que se está tratando ahorita ya en los Estados Unidos. En Colombia todavía no la tenemos desarrollada, pero ya vamos para la web 3.0. Y la web 3.0, ¿qué nos va a permitir? Estar mucho más conectados. Con solamente tener un dispositivo, ¿sí? Podemos conectarnos a nivel mundial con personas que antes no lo podíamos hacer, porque antes eran cartas, correos que se tardaban meses, y todo esto, ¿ustedes quién creen que están detrás? Los países potencia, dentro de esos Estados Unidos como pionero. En esto de la tecnología, y ahí sí me va a dar mucha pena, porque me invitaron a una conferencia hace como 4 años, Corferias, 2.800 personas de diferentes partes del mundo. Tuvimos medio día sin conectividad. Es decir, si yo quiero hacer negocios, pues yo le tengo que facilitar al empresario que se conecte. Es raro que en Estados Unidos se interrumpa una internet, raro. Y cada casa es un punto Wi-Fi, ustedes lo saben. En toda parte, en los parques, en las esquinas. Disney tiene Wi-Fi. O sea que eso de la tecnología
nosotros no le hemos dado todavía, en Latinoamérica, en términos generales, no le hemos dado todavía el tratamiento. ¿Por qué? Porque se cae la red, porque no hay conectividad rápida, la fibra óptica todavía no llega. Importante que nosotros conectemos esto de la tecnología con el riesgo. País donde estos países referentes han avanzado muchísimo, muchísimo. Y hay otros que se han quedado también muchísimo. Innovación. El 90% de las patentes en el mundo se generan en Estados Unidos. O sea, hay mucha innovación, se promueve la innovación, se le presta a los muchachos dinero sin intereses para que hagan innovación, emprendimiento. Hay un compromiso del sistema financiero, de la empresa privada, de los bancos, del gobierno, para que creen. Y además, bueno, tenemos Silicon Valley. Yo siempre le digo a mis clientes y en mis conferencias, en lugar de ir a Disney, váyase a Silicon Valley. Centro Mundial de la Innovación. Silicon Valley traduce Valle del Silicio. Cuando los conectores de los computadores eran de puro silicio, creo que todavía lo son. Microsoft los hacía ahí, pero es en el Valle del Silicio. En inglés, Silicon Valley. Está a 35 minutos de San Francisco. Vaya, contágiese. Está Google ahí, Facebook, Stanford, la Universidad de Stanford, Microsoft, LinkedIn, Intel. Lleve sus hijos. Chévere ir a Disney a conocer el ratoncito. Eso es bueno. Pero dése un paseo por Silicon Valley. Porque ahí hay un centro mundial de innovación. Ahí ve puros muchachos como nosotros, todos como nosotros, muchachos. Gracias. Sí. Con un morral, en unos tenis, en una bicicleta, en una patineta. Y están creando cosas para el mundo. Están creando cosas para el mundo. Entonces, eso de la generación de patentes, de la innovación, ahí sí pues estamos como en el lugar número 1. Bueno, no podemos obviar, ¿verdad?, el nivel educativo de Estados Unidos. Muchas de las mejores universidades las tenemos en Estados Unidos. Y no solamente la parte de educación superior, podemos ir e investigar que desde los elementary school, que son los colegios de primaria, y el high school, que viene siendo la secundaria en Estados Unidos, desde ahí el estudiante empieza a desarrollar ciertas características que van alineadas hacia lo que quiere hacer en su futuro. ¿Sí? El pénsul educativo es totalmente diferente a lo que manejamos en muchos de los países latinoamericanos, que son pénsul estandarizados, sino que son realmente pénsul que el estudiante empieza a organizar y alinear según sus mejores habilidades, sus gustos, en lo que mejor se desempeña. Entonces realmente la formación no solamente la vamos a ver en las instituciones superiores, es algo que viene a lo largo de toda la vida educativa de los jóvenes, de los niños, y que por consiguiente, cuando llegamos al nivel educativo superior, podemos ver que es un nivel muy alto, muy competitivo a nivel mundial, donde salen profesionales muy bien educados, estudiados, y pueden competir en los mercados internacionales. Hablamos del liderazgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la educación en Estados Unidos, mucha es autónoma. Poca de la educación es guiada por los docentes. Nosotros como estudiantes debemos llegar muchas veces con innovaciones a las clases, a las aulas de clase, no esperando a que el docente me dé la información, sino siendo más participativo en los foros y demás. Eso hace que el estudiante empiece a crear un desarrollo mental mucho más avanzado y más competitivo, que tenga la capacidad de argumentar, que tenga la capacidad de sentarse con personas de negocios en altos estándares en la sociedad y pueda tener un nivel cognitivo mucho más desarrollado, basado en ¿qué? En la lectura, en la participación y basado en la oratoria. Entonces realmente ahí vemos que son instituciones que nos forman también desde el liderazgo, desde la autonomía, como toda institución a nivel mundial. El estudiante que quiera salir adelante lo hace, ¿sí? El que tenga las ganas sale y triunfa. Realmente el que no, también podemos ver esos pequeños números,
que se quedan realmente en un salón, ahí, y están en una esquina, nadie los determina, pero realmente forman estudiantes y personas con un nivel educativo muy, muy alto. Cuando tuve la oportunidad de vincularme con la docencia en Estados Unidos, las clases son más o menos de este estilo. Yo llevo un libro y hoy es mi primer clase y les digo, aquí está el programa. Próxima clase, preguntas. Primeros 5 capítulos. Así es la educación. Usted es el responsable de educarse, no el profesor. Entonces, ¿qué le toca hacer? Leer. Leer día y noche. A propósito de esto, del nivel educativo, nivel superior, si ustedes revisan los estándares, el ranking de las mejores universidades del mundo, la primera universidad latinoamericana es una universidad de Sao Paulo, puesto como 165, seguida de la UNAM de México. 165, por ahí andan, 166. Fue muy curioso, en una reunión, Ministerio de Educación, hace unos años, cuando se publicaron, esto lo hacen instituciones sin ánimo de lucro, que no son compradas por nadie. Para uno ser profesor de posgrado en Estados Unidos tiene que ser doctorado, tiene que tener un doctorado. Publicaron esto y el presidente de aquella vez colombiano dijo, ese informe está mal hecho. Y había una ministra ahí de educación, no voy a reservar los nombres, y le dijo, prepárate un informe para que vean que la Universidad de los Andes es una de las mejores. Por favor. Por favor. Singapur, sabemos que es Singapur, es una isla pequeña, no tiene 4,5 millones de habitantes. Tiene dentro de las mejores 10 universidades del mundo, 2. Singapur. Y bueno, en los primeros lugares, ya sabemos, están Harvard, Princeton, Stanford, Yale. Protección de derechos de autor, bueno, ahí sí, no es que me robaron el invento, la patente, no, va a la cárcel. Protegen los derechos de autor. Pero en serio, hay legislación para proteger los derechos de autor. Así es de que esa parte me parece muy interesante, de que se proteja la invención. Bueno, pequeños problemas técnicos. Fuerza de trabajo, ¿sí? Vamos a hablar del recurso humano, que obviamente todo viene entonces ligado. Si tenemos buenos profesionales, evidentemente va a haber una fuerza de trabajo muy competitiva, muy innovadora, con estándares de calidad muy altos. Y algo que a mí me llama mucho la atención personalmente sobre Estados Unidos es que siempre están en constante capacitación de los equipos. Cuando una persona ingresa nueva a un trabajo cualquiera, no tiene que ser una alta gerencia, cualquier tipo de trabajo, hay algo muy importante que se toma muy en serio y es la inducción. La inducción se hace siguiendo unos estándares de calidad y la persona que está entrenando a este nuevo empleado, a este nuevo colaborador, debe hacerlo en calidad. ¿Qué significa esto? Debe explicarle todo el proceso desde la primera actividad que tiene que hacer, en el primer momento que llega a su lugar de trabajo, hasta la última actividad que debe hacer al momento de irse. ¿Qué pasa? Los profesionales y las personas que trabajan en estos diferentes puestos son responsables y deben ser responsables de lo que hacen. De lo contrario, bueno, como hay una población tan grande, listo, tú sales, viene otra persona que sí cumpla con esos estándares de calidad. Vemos un McDonald's, por ejemplo. ¿En cuánto tiempo pasas por el drive-thru a hacer la compra desde tu vehículo? No te tardas más de 1 minuto en hacer el proceso. Desde el momento que cancelas, pasas,
recibes tu domicilio y todo es una sincronización perfecta para recibir tu producto. ¿Qué habla de esto? ¿Eso se da de la noche a la mañana? No, no se da de la noche a la mañana. Aquí muchos que son empresarios sabemos que para tener ese estándar de calidad debe haber un entrenamiento tremendo del talento humano y se debe hacer constantemente. No es que lo hago hoy y lo hago después en un año. No, lo hacemos cada 2 meses, cada 3 meses. ¿Para qué? Para que vayamos mejorando y perfeccionando los tiempos. Entonces eso es algo muy interesante y es que siempre podemos ver que el recurso humano está muy bien educado, muy bien preparado para cada una de las tareas que tiene que cumplir durante el día. Esto permite pues que la fuerza de trabajo como tal sea muy competitiva y pues cumpla y se cumpla todo un plan a cabalidad. Puertos marítimos, 24 horas, 7 días a la semana y de verdad. Hace 3 años, acompañando a unos empresarios mexicanos, nos desplazamos a Buenaventura. Un viernes, 11 de la mañana. Está cerrado el puerto. Bueno, regresamos mañana. Mañana está cerrado porque es sábado. Y el domingo también. Y el lunes era festivo. O sea, no es posible que nosotros avancemos cuando tenemos los puertos cerrados 3 días y medio de 7 días. O sea, los que hacen exportaciones, ya sea por Nueva York, por Miami, por el puerto que corresponda, se dan cuenta que si llega a las 3 de la mañana a esa hora, hace el proceso de nacionalización. Si es domingo, también lo hace. Si es 1 de enero, también. Si es 31 de diciembre, también. O sea, hay un desarrollo en puertos marítimos. Toda la parte de infraestructura, toda la parte de carga, la movilización de carga por avión, terrestre, por vía férrea o marítima, es altamente eficiente. Por eso el empresario se siente cómodo. Porque si yo tengo un producto perecedero, yo no me puedo dar. Yo tengo unos clientes que importan salmón de Chile y de Uruguay y tienen que pelear en el puerto de Buenaventura porque pues el salmón, aunque viene frisado, pero a veces es un lío sacar el salmón y ya sabemos que es pescado, es marisco, y luego pasarlo a copia es otro problema. Entonces, como para que nos formemos una idea, puertos marítimos genera confianza, genera seguridad para el empresario. Ya estamos terminando. Bueno, por último, programas que apoyan evidentemente la innovación. Si estamos hablando de un país innovador, eso se da porque apoya a todos los startups, empresas pequeñas y medianas. Algo muy interesante que estábamos viendo es que Estados Unidos y los bancos de Estados Unidos y mucha parte del sector privado apoyan los startups, les dan préstamos hasta con 0% de interés. Muchas veces, dependiendo del caso particular de la empresa, del emprendimiento, surge algo muy interesante y es que, aparte de que es 0% de interés, no les cobran, ¿verdad?, el préstamo que inicialmente les facilitaron hasta que la empresa empieza a producir rentabilidad para poder de su rentabilidad sacar el dinero del pago del préstamo. Entonces vemos que evidentemente hay un apoyo por parte del gobierno, hay un apoyo por parte de las entidades financieras, porque a las entidades financieras les interesa que hayan nuevas empresas en este país, porque si hay nuevas empresas en este país, la economía va a fluir de una manera más dinámica, van a haber más compradores, vendedores, va a haber más demanda, van a haber más empresas que puedan suplir los diferentes bienes y servicios. Entonces todo este dinamismo de todo este círculo económico se cumple. Ese es el porqué realmente, no porque Estados Unidos simplemente lo es así y lo hace de esa manera. Detrás de cada una de estas 12 razones que hemos dado, hay un porqué del país como tal que se ve muy interesado y beneficiado en brindar esas oportunidades, en brindar esas seguridades, esos índices de confianza. Entonces, aquí ya para concluir tenemos estas 12 ventajas
de invertir en Estados Unidos, las más relevantes, pueden haber muchas más y aquí podríamos seguir hablando de más oportunidades y ventajas, pero estas 12 son las que realmente nos llaman más la atención y hemos visto con data histórica que sí se cumple. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí, miremos, estos son unos... Estados Unidos es un país de pequeños negocios. En el 2020 habían 31 millones de pequeños negocios en los Estados Unidos. No tenemos la data actualizada porque no la han actualizado. 31 millones de pequeños negocios, pymes. Ahí. Estados Unidos, contrariamente a lo que se piensa, no es el país de las multinacionales, no. Ni tampoco son las que más empleo generan, tampoco. Por muy grandes que sean, Walmart, Microsoft, Apple, no lo son. Es un país de pequeños negocios. En la Florida, para que nos vamos a la Florida, en esa época habían 2.7 millones de pequeños negocios. Un pequeño negocio se caracteriza porque tiene menos de 20 empleados. 20. Y vende menos de 10 millones de dólares. Eso es un pequeño negocio. Y siguen creciendo. Siguen creciendo. Hay muchos que funcionan hasta en su casa. Muchísimos. Así de que esto es un referente porque se motiva, se promueve el pequeño negocio. Ahí hay muchos créditos también. Reforma tributaria. En 30 años no tuvimos una reforma tributaria. Llegó Donald Trump, hizo esta reforma, bajó el impuesto de las empresas de 35 a 21. En 30 años no había una reforma estructural tributaria. Países latinoamericanos tenemos a veces 2 por año. La una para corregir la anterior. Nos equivocamos en esta, entonces hagamos otra. Alguna vez nos topamos en una sala en Bogotá con el que era ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Y como no teníamos nada más que hacer, estaba él ahí y yo acá. Éramos los únicos ahí en la sala. Me puse a hablar y le dije, doctor, venga, cuénteme, ministro. Es una pena que nosotros cada año tengamos que hacer una reforma tributaria, o sea, una planeación para un año. Y además de eso, nos quede mal hecha. Porque luego hay que corregirla con otra y con otra. Esas reformas tributarias no se deberían hacer de acuerdo al crecimiento económico del país a 5, 10, 15, 20 años. Respondió, hay muchos intereses. Eso es todo lo que me dijo. Ministro de Hacienda de aquella época. Esto del 21% es muy atractivo, demasiado atractivo para un inversionista. La verdad sí. Ahí está cómo se han comportado los impuestos corporativos, que es prácticamente la confirmación de lo anterior. Esta parte, muy interesante. Organizaciones del Estado que dan crédito a los empresarios. Si usted hace su solicitud bien, presenta sus estados financieros bien, no existe, dame por debajo alguito y yo te apruebo, no existe. No existe conseguirte un estado financiero firmado de un contador. No existe. No importa, ponerle ahí cualquier cifra, no existe. Además porque los contadores allá sí firmamos un estado financiero que después nos demuestran que es falso, 5 años de cárcel, pérdida de la licencia. Entonces cuando a uno si acaso le llegan a proponer eso, casi nadie lo hace. Le dicen, no.
Hagamos de cuenta que nunca hablamos de esto. Estas son las organizaciones que dan crédito, estas tres. Nosotros somos miembros de la Cámara Colomboamericana, que es la que enlaza al empresario colombiano con la economía norteamericana. No es que ellos den crédito, solo están ahí porque nos ayudan a enlazar esto con el empresario, con el inversionista. Y esta pues es una filial, no sé si irá a seguir así, prácticamente del gobierno colombiano. En Miami hay una, en Nueva York hay otra. Clases de empresas, hay muchísimas. Miremos algunas oportunidades. Las LLC, las C Corporation, yo creo que vamos a ir adelante. Estas son tipos de empresas, la verdad es algo técnico. Sociedad Anónima, Limited Liability Company, S Corporation, solo para ciudadanos americanos, entidades sin ánimo de lucro y personas naturales. Es la forma como ustedes se pueden incorporar. Solo en esta no es posible si no es ciudadano americano o residente con green card. Esta no está disponible para extranjeros. El resto, cualquiera de ellas. Y dentro de los tipos de negocios, pues aparece el primero, que ya todos lo conocemos, mercado inmobiliario. Sigue siendo atractivo, rentable, sostenible, viable, sigue siendo. La tierra siempre será un buen negocio. Y por mucho que hubo una desvalorización de propiedades en el año 2008, en el año 2012 ya habían recuperado su valor. Hoy en día es increíble cómo se han apreciado 40%. El que compró una propiedad hace un año y medio, hoy en día le vale 40% más. Es como se mueve el mercado, oferta, demanda. Este negocio es muy interesante. No tiene que ser ciudadano. ¿Le toca reportarlo? Sí. Estamos teniendo muchas preguntas. Mire, nosotros compramos un apartamento y lo rentamos en Miami. ¿Y estás pagando los impuestos? No, a mí el contador me dijo que relajado. El de Colombia, ¿no? Relajado. Porque tú eres residente fiscal en Colombia. Dije, sí. Vamos al código. Si usted recibe ingresos de fuente nacional en Estados Unidos por más de $600, se volvió declarante. Pero se escucha mucho. No, a mí el contador, el revisor fiscal, bueno, yo soy contador y muchísimos amigos contadores y colegas en Colombia. El revisor fiscal me dijo que tranquilo, no pasa nada. Y en juntas, y yo por no hacerlo quedar mal delante de la junta, después lo llamo y digo, bueno, deja de estar hablando bobadas. Que por recibir ingresos de fuente nacional, así no viva allá, así no sea americano, así viva en Colombia, le toca presentar una declaración. Y es posible que le toque pagar, no necesariamente, es posible. Así es de que cuidado con eso. Ciudadanos americanos, aquí hay ciudadanos americanos. Ya tenemos muchos ciudadanos americanos en Colombia, o sea, de doble nacionalidad colomboamericana. Ya hay muchos. Declaran siempre en Estados Unidos, así no vivan allá, así no reciban dinero en Estados Unidos. Un ciudadano americano decidió venirse a vivir a Cali porque se ennovió. Sí, consiguió una novia. Y lleva 4 años viviendo aquí. Y el contador de aquí le dijo, como usted no vive en Estados Unidos, así sea ciudadano, no tiene que presentar una declaración. Negativo, siempre. Así no viva, así no reciba ni un solo dinero en Estados Unidos. Entonces, esa desinformación es bueno que la empecemos ya a procesar diferente. Gastronomía. Se vende la comida mal hecha. ¿Cómo será la bien hecha? Los restaurantes colombianos, muchos en Nueva York, en Miami, la Florida,
Es increíble que la comida no es buena. Y viven llenos, hace la gente fila para llegar ahí. Y los que han ido dicen, pero ese sancochito de gallina así no. No. Esa bandejita paisa, no. Mejor el de Ginebra, ¿no? Mejor el del Portal de Pance, comparado con ese. Y sin embargo se vende, o sea, se vende la comida buena, la mala, la cara, la económica. Entonces esto es un gran negocio. Rentabilidad, 16 al 18%. Servicios profesionales, desarrolladores de páginas web, ingenieros, arquitectos. Tecnología. Estamos teniendo muchas personas que desarrollan software de universidades de Colombia. No tienen que estar allá. Desde aquí lo hacen. Desde aquí hacen el desarrollo. Estamos teniendo muchos de estos casos, marketing digital. Exportaciones, bueno, aquí pusimos el oro, porque tenemos algunos dos clientes que se dedican a esto, pero también hay de otros productos. Exportaciones, importaciones. Salones de belleza, otro gran negocio. Los spas, los salones de belleza, el manicure, el pedicure. Manicure y pedicure vale $70. ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto? 8,000 pesos. 14 los dos. 14 son ¿cuántos dólares? ¿3? Dos como estamos. 70. Eso, 70 vale. El cepillado del cabello, $45. No conozco los precios de aquí. Es un buen negocio, todo lo que tiene que ver con belleza. Arquitectura, tenemos arquitectos apetecidos los colombianos, ingenieros y arquitectos apetecidos. Transporte, muchísimos colombianos en ese renglón y mexicanos, muchos. Turismo, personas llevando de otros países a hacer turismo. Solo por Miami pasan 110 millones de personas a hacer turismo. No de negocios, de turismo. 110 millones al año. El próximo año esperemos que sean más. Estaciones de servicio. Combustible. Tenemos que 4 clientes hace unos 9 o 10 años, prósperos, utilidades, aunque sabemos que el combustible es marginal, es realmente una utilidad muy, muy bajita. 10 centavos de dólar por galón, nada. Pero al lado hay un market donde venden agua, comida, y ese da el 70% de la utilidad. O sea, el gancho es, venga, tanque y tómese un café. En la mañana uno ve a las personas tanqueando su vehículo y comprando comida. Y ese sí es un buen negocio. Eventos, igual deportistas de alto rendimiento, pues en la oficina manejamos 4. Entre tenistas, golfistas y un futbolista. Todos con acuerdo de confidencialidad que no se pueden revelar, pero se manejan. Criptoactivos, es más bien nuevo, hace 3 años manejando criptoactivos. ¿Hay alguno más? Esos serían los negocios muy exitosos. Este es el ciclo por el cual tiene que pasar cualquier compañía, pequeña o grande. Se inicia creando la empresa, este es el root empresarial, abre una cuenta en el banco, seguros y permisos, si tiene empleados, nómina, contabilidad, impuestos. 1 a 7 obligatorio, 8 y 9 opcionales pero necesarios. Marketing digital, auditoría, no es obligatorio. Lo hemos diseñado de esa manera para que ustedes, para que cualquier persona lo entienda y se guíe. Estoy aquí, bueno, te falta todo este proceso.
¿Tengo que tener empleados? No necesariamente. Esa sería pues nuestra presentación. Ahora vienen las preguntas, que es lo que nos interesa. El micrófono a los miembros de mi equipo. Tenemos poco tiempo. Primero las damas. Bueno, muchas gracias a todos por la participación el día de hoy. Aquí encontrarán en el respaldo de la pantalla nuestros números de contacto, nuestros números personales. Nos pueden contactar si están interesados en realizar la apertura de sus negocios en Estados Unidos, en toda la parte de la asesoría. Ya nos encargaríamos de tener citas individuales con cada uno para poder brindarles una asesoría más personalizada. Gracias a todos los que realizaron preguntas, eso hace que la aula sea mucho más dinámica y podamos resolver esas dudas que durante la presentación se puedan haber formulado. Muchas gracias, con ustedes estuvo Valentín Henao, que estén muy bien, buenas noches. Carlos. Bueno, encantado de estar con ustedes nuevamente. Como lo habíamos dicho al inicio, hemos visto caras conocidas de hace un mes que estuvimos con el tema de las criptomonedas. Probablemente vamos a hacer otro conversatorio de criptomonedas, pero digamos interactivo. Y pues la idea es que ustedes analicen lo que nosotros les hemos compartido hoy, lo que el equipo de trabajo pues ha construido, lo que pues Álvaro desde hace ya más de 20 años ha manejado en Estados Unidos con este tema de constitución de empresas exitosas en Estados Unidos, y quedamos pues muy atentos a cualquier inquietud que ustedes tengan con el objetivo pues de brindarles una solución a situaciones de incertidumbre que estamos viviendo. Entonces es importante, yo siempre digo que en las empresas como personalmente uno tiene que tomar decisiones de manera oportuna. O sea, por ejemplo, en una empresa si tenemos un problema, hay que analizar la causa raíz para, pues por supuesto, tomar una decisión oportuna, un control preventivo para que esa situación no nos vaya a generar una pérdida o un tema pues mayor. Bueno, Álvaro, cierra el tema. Bueno, gracias, Carlos. A ustedes, gracias. Ya son ganadores. Ustedes ya son ganadores. ¿Qué quiere decir eso? Tienen información confiable, validada. Esta información toda la pueden lograr, inclusive la pueden confirmar. Cuando hacemos una empresa, es un vestido a la medida. No usamos vestidos estándar, porque le pueden quedar grande a la empresa o pequeño. Así es de que ustedes ya tomaron ese primer paso, por lo menos de venir a escuchar esta información, a compartirla. Están nuestros números de contacto, en el club también están, y nosotros seguimos en este proceso de tratar de compartir. Tenemos el cóctel perfecto, un cóctel perfecto. Recesión en Estados Unidos y en el mundo. Y nuestro caso particular. O sea, es una tormenta perfecta, ¿no? Caída de las acciones, 20%, caída del Bitcoin, más del 50%, inflación alta, Estados Unidos 9.1, bear market, es el osito que están viendo ustedes en el mercado bursátil, cuando las acciones caen por más del 20%, sostenidamente aparece un osito hacia abajo y los inversionistas tratando de hacer hacia arriba. Eso indica que hay una recesión. Es un cóctel bastante interesante, pero si nos preparamos, de pronto vamos a salir bien librados. A todos, buenas noches. Gracias.